mundo. Bien, y el conflicto entre el gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar al-Assad se desató en marzo del 2011. Las revueltas sirias, que comenzaron como protestas pacíficas, no tardaron en teñirse de sangre hasta convertir el territorio en un campo de batalla entre militares, rebeldes y civiles, que en más de 2 años de conflicto ha cobrado la vida de más de 100.000 personas. Tras la muerte de su padre Hafez, Bashar al-Assad asumió la presidencia de Siria el 17 de julio del año 2000. El tercero de los 5 hijos de Hafez al-Assad parecía ser la otra cara de la moneda. Su figura supuso una esperanza en todo el pueblo sirio, que veía en él a una persona abierta al diálogo, lo cual quedó reforzado cuando anunció las tan ansiadas reformas democráticas. Durante un tiempo fue así. Construyó zonas de libre comercio, implementó reformas sociales y económicas, además de luchar contra la corrupción gubernamental. Sin embargo, él había prometido hacer más por Siria. Para calmar a un pueblo que exigía la conclusión de esas promesas, Assad usó la misma política violenta de su padre, siendo igual o más despiadado que él a la hora de reprimir. Con el tiempo, las modestas protestas se hicieron más frecuentes y cobraron fuerza en varias ciudades sirias durante los meses de enero y febrero de 2011. Fue entonces que el 15 de marzo de ese mismo año, cuando la ciudad de Deraa fue el lugar donde miles de pobladores refutaron al león de Siria. Venciendo un miedo de décadas, sus gobernados, ansiosos de derechos y libertad, pidieron al fin el derrocamiento de su régimen. Podría decirse que esta fecha, conocida como el Día de la Ira, fue la gota que derramó el vaso y empeoró la situación. La familia Assad pertenece a la minoría alawita, una comunidad temerosa de ser derrocada, dispuesta a todo por su seguridad. A partir de ese momento, los violentos enfrentamientos entre civiles y el ejército se convirtieron en cosa de todos los días. Se avisoraba ya el inicio de una brutal guerra civil sin precedentes, que en esos meses dejó un saldo de 450 muertos. Para luchar en contra del abuso de poder del gobierno sirio, surgieron muchos grupos armados, entre ellos los rebeldes. Su intervención significó una amenaza en la supuesta estabilidad de un gobierno que se volvió dictadura. Las ciudades de Damasco, Alepo y Homs, antes llenas de vida, se convirtieron en un campo de batalla entre el ejército sirio, los rebeldes armados y terroristas que salieron al frente. Estos 3 ejes de un conflicto sin tregua, aunque no lo reconocen, han sido autores por igual de secuestros, torturas, atentados y demás crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que ni siquiera este panorama desfavorable y el repudio de la comunidad internacional han logrado que Bashar al-Assad se muestre frágil o dubitativo. Al menos eso es lo que proyecta, ya que no tiene ninguna intención de abandonar el poder. Lejos de mostrarse indignado por la brutalidad con la que su gente es reprimida, ha reiterado su apoyo a las Fuerzas Armadas, además de elogiar su lucha contra terroristas armados, asegurando una utópica victoria. En más de 2 años consecutivos de conflicto, Siria se ha convertido en un lamentable escenario de muerte, destrucción y desolación.
que ha cobrado la vida de más de 100.000 personas, entre ellas 10.000 niños. Además, ha provocado el éxodo de 5 millones de sirios, familias enteras que día a día abandonan lo que antes fue su hogar, en busca de un lugar más seguro ante la posibilidad de una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Muy bien, un pueblo pues que está sufriendo y yo no sé pues cómo, creo que tenían algunos, sobre todo los rebeldes, ¿no?, la esperanza de una intervención para poder solucionar y ponerle fin al régimen de Bashar al-Assad, pero parece que no va a ser así. No, pero hay que recordar siempre, sin embargo, que por brutales que en ocasiones sean los métodos de los insurgentes, primero palidecen en comparación con la brutalidad de los métodos del gobierno, que son anteriores a la guerra civil. Este es un régimen que bajo el padre del actual presidente mató a entre 10 y 20.000 de sus propios ciudadanos, una ciudad Hama, una cuarta parte de la cual redujo a escombros en el año 82 cuando hubo una revuelta en su contra, y que en esta ocasión empezó como una revuelta civil, marchas desarmadas contra el régimen, que el régimen respondió con armas de fuego. Fue recién ahí cuando empezó la revuelta armada en su contra. Así es, y vamos a hablar de él. La muerte de su hermano mayor lo convirtió cuando tenía 34 años de edad, y el presidente sirio Bashar al-Assad llegó al poder con las esperanzas de un pueblo que esperaba con su llegada una reforma absoluta, pero con el tiempo se ha convertido en uno de los líderes más sangrientos de la historia reciente. Muchos lo califican como un despiadado dictador, al igual o peor que su padre, quien quedó en la historia como el hombre que mató a más de 10.000 disidentes en la ciudad de Hama en 1982. Bashar al-Assad es el hombre que al parecer no le tiene miedo a Occidente, directamente a Estados Unidos y a sus aliados que en cualquier momento podrían intervenir en la guerra civil de su país. Allegados al presidente sirio cuentan cómo ha cambiado ese personaje, que antes era sencillo, pero que hoy se ha convertido en uno de los líderes más despiadados de la región. En vez de establecer el diálogo para la reforma, decidió utilizar las mismas tácticas que usaba su padre al comienzo de los años 1980. Bashar al-Assad nació en Damasco el 11 de septiembre de 1965. Su apellido en árabe significa león. Sus orígenes siempre fueron militares y sus acciones poco políticas. Es uno de los líderes árabes que más se atornilló en el poder, en donde permaneció por 30 largos años, actuando con mano de hierro. Su nombre, Hafez al-Assad, un hombre sobresaliente militar que aprovechó la derrota siria frente a Israel en la Guerra de los 6 Días en 1967 para dar un golpe de Estado en 1970. Bashar al-Assad es de profesión oftalmólogo, pero también militar, mejor dicho, lo fue a la fuerza. Es casado y tiene 3 hijos, y al igual que su progenitor forma parte del partido Ba'ath Árabe Socialista, que se mantiene en el poder desde 1963. Él nunca debió ser presidente, pues en ese camino estaba destinado su hermano mayor Basil, hasta que este murió en un accidente con su auto. La muerte de Basil llevó a Bashar al-Assad a volverse de Londres. Lentamente comenzó a implicarse en política hasta la muerte de su padre. La familia al-Assad es alawita, que es una minoría en Siria diferente de los sunitas, mayoritaria en el país. Cuando llegó a la presidencia en julio del 2000, a los 34 años de edad, Bashar prometió democratizar el sistema político. Era visto como moderno y listo para encarar las esperadas reformas económicas, impulsos que cambiaron por la presión de los caciques del régimen. Después de más de 2 años de violencia y más de 100.000 muertos, muchos de sus simpatizantes ya han perdido la fe que alguna vez tuvieron en la capacidad de al-Assad para promover reformas y ahora solo quieren poner fin a su gobierno para lograr elecciones verdaderamente democráticas y Siria vuelva a ser el país de paz que alguna vez fue. Lo que pasa a nivel interno está claro para quien quiere verlo, pero a nivel regional hay quien intenta dividir al país
y debilitarlo. Hay gente que da armas a los criminales y otros que lo respaldan y los entrenan. Bien, los medios la llaman la rosa del desierto. Es conocida por su buen gusto al vestir y también por sus extravagantes compras. Asma